Bienvenidos amigos a GP Fram, la emoción del MotoGP. Estamos hoy iniciando pues ya con los comentarios que podemos hacer y recabar la información que queremos empezar a brindarles a todos ustedes con el gran premio que se acaba de realizar en Qatar. Normalmente la temporada de 2025, las temporadas de Gran Premio de MotoGP iniciaban generalmente en Qatar. Este año hubo ya unos cambios, una diferencia, y el primer Gran Premio obviamente se realizó en Tailandia, de ahí pasaron al Gran Premio de Argentina y pasaron al Circuito de las Américas posteriormente en Austin, fue el tercero, y ahora el cuarto que acaba de realizarse en Qatar. Y pues iniciemos aquí, en Qatar. Empezamos a hablar de los términos, de todo lo que encontramos en MotoGP. Fue, como siempre, un gran premio lleno de sorpresas, lleno de cosas que, pues que era algo que lo primero que tenemos que hablar y resaltar, pues de que se quiso vestir de tragedia y que Dios quiso que no fuese así. Eh, Jorge Martín, el campeón 2024, pues tuvo una pretemporada muy difícil, pues realmente no la tuvo porque iniciando la pretemporada en Malasia, o sea, conociendo la moto, ligeramente porque él el año pasado fue campeón, pero lo fue en una moto Ducati. Por razones que pronto algunos de ustedes ya saben, no pudo fichar por Ducati. Él quería ya estar en el equipo de fábrica, vestido de rojo. Él compitió y ganó con una moto Ducati, pero fue el primer equipo satélite, o sea, que no es el equipo de fábrica oficial, fue en el equipo de Pramac donde él quedó campeón. Al no poder pasar a, a Ducati, que por segundo año consecutivo le quitaban esa oportunidad cuando era muy merecida, aunque pues las decisiones de Ducati, pues obviamente de traer a Mar Márquez en su lugar, pues obviamente también tiene algo de lógica y algo de peso. Y pues obviamente a medida que han venido las carreras dándose, pues le está dando la razón pues al equipo de la buena decisión que se toma. Hubiera sido genial haberlo tenido, la verdad, en Ducati también, porque es un monstruo. Jorge Martín, la verdad, el año pasado demostró la madera que tiene y lo que tiene por mostrar. Lastimosamente, en la pretemporada en Malasia, en la, conociendo la moto, él pasó a Aprilia de Ducati, este año pasa, se llevó su número uno de campeón a Aprilia y en las primeras vueltas, en la vuelta 13, tuvo una lesión, una caída desafortunada donde se lesiona una mano, se fracturó el pie izquierdo y la mano derecha. Eh, Esto hizo pues obviamente que no tuviera una pretemporada adecuada. Quiso de pronto apresurarse un poco a pesar de los consejos de Márquez y la experiencia que se tiene que cuando Márquez tuvo sus lesiones, que después hablaremos un poco más en detalle de ellas en el 2020, quiso apresurarse para competir y querer ganar el campeonato y esto fue una mala idea. Le costó muchísimo, prácticamente casi 2 años, tratando de realmente recuperarse de todas sus lesiones. Y ese fue el consejo que él le dejaba a Márquez. Le dijo, recupérate, escucha tu cuerpo, respeta tus lesiones y ven cuando estés listo. Él, eh, estando entrenando todavía en una moto para ver si ya se podía colocar una bota, para ver si ya podía usar una moto en una moto liviana, pues entrenándose volvió a caer y volvió a fracturarse la otra mano y alguna otra lesión tuvo que no recuerdo exactamente, pero pues obviamente esto ya le impidió que pudiera comenzar la temporada en Tailandia a defender su título con el número uno. La primera foto de todo el equipo fue con su ausencia, con la ausencia del campeón. Igual lo esperábamos, pues que se recuperara de alguna manera lo más pronto posible. Fue llevado inmediatamente a Barcelona, fue operado pues por un maravilloso médico, creo que el mismo médico que operó a Mar Márquez.
Bueno, ha tenido una eh, recuperación muy buena y acelerada con cámaras hiperbáricas y todo, pues la aceleración que le puedan dar para ver si cuándo podía estar. La buena noticia nos la dio en Austin. Él hizo presencia en el Gran Premio de Austin, en el que anunció que ya vendría, tal vez obviamente no a competir, pero sí participaría en el Gran Premio de Qatar. Al menos, por lo menos en la carrera del sábado, que es una carrera más corta, es la mitad. Si la carrera de domingo son 22 vueltas, pues por lo menos había la certeza de que iba a intentar estar en las primeras, en la primera carrera del sábado, que son 11 giros únicamente. Y eso fue lo que hizo. Tal vez se sintió muy bien, muy cómodo y quiso hacer la carrera grande. Yo pienso que pues están las especulaciones que no lo hubiera hecho, que no lo hubiera hecho completa por alguna circunstancia, pero en una de las vueltas eh, se cayó, resbaló, rodó, parece ser que pues, no alcanzó a coger la curva completa, se salió eh, de la raya blanca y cayó de la moto y desafortunadamente Dillan Antonio, que venía detrás de él, también lo golpeó pues con la moto. Iba a una velocidad de unos 180 kilómetros por hora, 200 kilómetros, golpeándolo pues en el tórax y causándole pues la caída. Pues no se sabe qué tanto es por la caída y qué tanto es por el atropellamiento de Dillan Antonio, pero obviamente pues lesiones otra vez bastante serias que lo van a alejar mucho más tiempo del campeonato, de haber ir a defender. Obviamente ya serán lesiones. Tuvo, pues inicialmente se habló de un neumotórax, que es el acúmulo de aire entre los pulmones y la pleura, y entonces pues eso habla de que hay alguna ruptura pues del pulmón y que el aire se acumula en zona donde no debe estar y que inicialmente la noticia hablaba de que en la primera noche, después de la primera noche, el neumotórax había aumentado, lo que había hecho necesidad pues, de colocar un tubito pues, para tratar de sacarlo y tenerlo ventilado, algunas cosas. Posteriormente, la noticia rápidamente llegó con la información de que también tenía pues, 11 costillas, 11 fracturas en 6 costillas, eh, Martín. Bueno, aquí vemos que aunque pues digamos lo que Dios quiso es de que este accidente eh, no fuera algo peor y algo más que lamentar, mucho más grave, pues hubiera podido ser peor. Celebramos pues de que esté bien y que esperemos que se recupere bien y pronto, porque la verdad hace falta Jorge Martín en el campeonato. Él le daría otro saborcito, además de todas las que ya tenemos, todas las de sal y pimienta que ya hay, él le pondría algo más. Bueno, eso fue lo que de Jorge Martín, eso fue lo desafortunado que tuvimos en la carrera. Tenemos que mencionarlo como lo primero, pero segundo, pues obviamente ver cómo ganó Marc Márquez. Es una cosa maravillosa. Así ya poco a poco lo que hemos visto a lo largo de digamos, en estos 2 años, Márquez ha pasado de Honda, salió de Honda, porque pues él quería saber, estaba ya, digamos, supuestamente ya bajando la bandera, queriendo salir del motociclismo, siendo 8 veces campeón, y pues la Honda no andaba muy bien. Eh, las otras marcas se habían alejado un poco en el desarrollo, yendo mucho más rápidas, y Márquez quería saber si él era competitivo o no. Y en Honda no lo podía hacer, a pesar de que tenía un contrato multimillonario. Renuncia a ese dinero y se va a Ducati el año pasado, 2024, a participar ni siquiera con la mejor moto, sino con una moto 2023, mientras que pues, los equipos de fábrica competían con una 2024. Y, y creo que se volvió a sonreír, volvió a ver, a sentir ese sabor de gloria, aunque pues este año fue fichado por Ducati junto con Pecco Bagnaia, obviamente dejando de lado
a Jorge Martín, que fue la situación que ya comentamos, y se vistió de rojo. Resulta que lo que se ha venido viendo hoy en día es de que estamos viendo, tal vez a uno, si no es el mejor piloto de la historia, uno de los mejores. Y eso hay que verlo porque lo tenemos en vida, en este momento tenemos la oportunidad de verlo. Algún periodista decía que tenemos, ¿no?, la habilidad de Messi con el trabajo de Cristiano Ronaldo. Una combinación de esas dos cosas. Tenemos a Marc Márquez. La verdad es alguien que es fuera de serie y solo por seguirle a él, lo que hace vale la pena que veamos las carreras y nos enteremos del tema. Eh, si tenemos al mejor piloto, ahora vestido de rojo, en la mejor moto, y fuera de eso ahora le metemos inteligencia, que fue lo que hizo en esta última carrera. Eh, se planeó muy bien la carrera Marc Márquez, logró esconder, esconder su estrategia, porque ni a Dani Pedrosa, que es tan cercano a él, le hizo un comentario, se lo escondió tal vez para que nadie se enterara cuál era su estrategia. Estábamos corriendo en un circuito, pues estamos corriendo como si yo lo estuviera. No, obviamente la competencia se dio pues en el circuito de Qatar, en el circuito de Lusail. Miremoslo un poco. Miremos el circuito. A ver dónde estamos. Lo tenemos por aquí. Un momento. Veamos primero la parrilla. ¿Cómo se dio la parrilla? Y ahorita pasamos al circuito. La parrilla, eh, pues se da, pues en la primera fila tenemos como lo podemos ver aquí, a Marc Márquez. Vamos a ver aquí. En este lugar, aquí está Marc Márquez en la primera fila. Alex Márquez, su hermano Alex Márquez, aquí están los tiempos, y Fabio Quartararo. Aquí una Yamaha, Fabio Quartararo, una Yamaha que pues habla bien del desarrollo que está teniendo Yamaha, ¿no? Es, están lejos obviamente de Ducati, pero que tengamos este piloto acá, pues habla muy bien del piloto y que algo ha desarrollado la moto. Ellos están por cambiar motor, ¿no? Todavía están trabajando con motores en línea y mientras que si les sigue funcionando mejor que el motor en B, pues van a seguir allí. Aunque ya ahora en las pruebas que se van a dar pronto, están ya probando el motor para ver si lo pueden implementar ya en carrera. Morbidelli, Di Giannantonio y Maverick Viñales. Entonces ya estamos viendo Maverick Viñales en una KTM, los otros dos en otras dos Ducatis. O sea que ya aquí en los primeros 6 puestos tenemos 2 Ducatis. En la tercera fila, Johan Zarco de Honda. Muy bien, porque Honda también, pues veníamos viendo la tristeza que veníamos el año pasado con, esta, con esta fábrica, que se peleaba los últimos lugares y entre ellos. Entre los 4 competidores de Honda se pelean los últimos lugares y vemos este año cómo han repuntado y cómo han hecho un avance. Si veíamos más o menos estábamos Ducati adelante, luego podría seguir la KTM, luego ya venían las motos japonesas, Aprilia tal vez en tercer lugar y por último las japonesas Yamaha y Honda. Eh, pero este año yo creo que el acercamiento que han tenido, se han acercado mucho más Yamaha y Honda hacia la dirección de Ducati que KTM a Ducati. KTM fichó 4 monstruos para este año, eh, como Pedro Acosta, Maverick Viñales, Enea Bastianini. Pero desafortunadamente, como todos sabemos, KTM el año pasado anunció la quiebra. Y aunque han dicho que los recursos están blindados para MotoGP, ya se ha empezado a ver la falla, que no es tan cierto. Pedro Acosta, que es el piloto líder en este momento, antes lo era Brad Binder, que todavía está en la marca, se me olvidó mencionarlo hace un momento. Brad Binder
era el piloto antes de que Pedro Acosta llegara. Pedro Acosta llegó a la marca procediendo como campeón de Moto 2, subió el año pasado, o sea, el año pasado fue el rookie. Rookies son los pilotos nuevos en las categorías. O sea, aquí en MotoGP, Pedro Acosta fue un rookie el año pasado, que es una contratación bárbara. Ha venido muchos años con KTM, desde el Moto 3, obviamente. Moto 3, Moto 2 y ahora en MotoGP. Mm, pero pues el factor económico ha golpeado bastante el desarrollo de esta moto. Y bueno, ya hablaremos porque ya se lo piensan los pilotos de seguir ahí en KTM, como Maverick Viñales o Pedro Acosta. Pedro Acosta es un piloto que lo quiere todo el mundo. De hecho, en esta carrera en Qatar, Valentino Rossi se pegó la vuelta. Valentino Rossi es dueño de uno de los equipos de Ducati, de los equipos satélite, ¿no? Del equipo Pertamina Enduro BR46. Él es el dueño de ese equipo y es el archienemigo de Marc Márquez, deportivamente hablando, obviamente. Y bueno, él lo tiene algo como algo personal también. Y obviamente no quiere que empate, que Marc Márquez llegue a los 10 campeonatos que él tiene. Marc Márquez está con 8 y quiere hacer hasta lo imposible para que esto no se dé. Y dentro de sus estrategias está la de cazar a Pedro Acosta. Pedro Acosta obviamente se mantiene, tiene un contrato recién firmado pues con KTM por 2 años y pues no lo podrá deshacer tan fácilmente, pero ya tiene las ofertas, ¿no? Yo creo que Pedro Acosta tendrá que decidir pronto pues al respecto de ello porque las ofertas vienen de todas partes. Honda, solamente Honda le ha ofrecido 30 millones de dólares para que sea la marca. Él dice que él no quiere dinero, él quiere ser campeón. Y obviamente le está dando la oportunidad a KTM, pero él ya se va a dar cuenta, él lo sabe, pero está quemando los últimos cartuchos, donde sabe que en KTM no lo va a poder hacer. Y bueno, muy tentador lo que le ofrece Valentino Rossi, irse al equipo satélite. Muy tentador la oferta de Honda y Honda creciendo. Entonces, vamos a ver ahora en España que hay unas pruebas eh, qué va a pasar. Bueno, seguimos aquí en la parrilla y cada vez vamos mencionamos algo y vamos comentando algo al respecto porque todo esto nos va a ayudar a entender todo lo que pasa. Todos estos son los temas y que a lo mejor parecen un poco dispersos por momentos, pero son los temas que se van tocando. Todo esto es la telenovela del MotoGP. Todo esto es lo que ocurre alrededor de las carreras. Como se dan cuenta, no solamente son carreras, sino que se tejen muchísimos otros temas que son los que a medida que van sonando, pues queremos irlos dilucidando y hablando al respecto de ellos y obviamente esperaremos sus comentarios, sus correcciones y todo eso en los comentarios. Seguimos con la parrilla más rápidamente. Ogura es un rookie este año. Está en la fila número 4, en el puesto número 10. Ha sorprendido muchísimo, ¿no? Que un rookie esté haciendo lo que está haciendo. Él está en Aprilia y es el rookie de los 4 que están en Aprilia, es el único rookie y es el que va sacando la cara por Aprilia. Obviamente, el campeón Jorge Martín no está por lesión, que también está en Aprilia. Entonces, eh, lo que hace Ogura es algo maravilloso. Peco Bañaya en el número 11, en el lugar número 11, obviamente Peco Bañaya, Francisco Bañaya y Mar Márquez son los que al inicio del campeonato sonaban como los favoritos. Era la pelea, son compañeros de box, los dos vestidos de rojo Ducati. Eh, pues mm, ha tenido la, no la suerte, no ha tenido suerte, dice él, porque pues tal vez si el inicio del campeonato no hubiera sido en Argentina, no hubiera pasado por Austin, Texas, porque dice que son circuitos que se favorecen más para Marc Márquez, donde obviamente Marc Márquez ha demostrado en el pasado esa eh, facilidad que se le dan a esos circuitos, sobre todo el de Austin, porque digamos, una de las grandes fortalezas de Marc Márquez son las curvas de izquierda. Y este es un circuito que se gira en sentido contrario a las manecillas del reloj, el de Austin, y entonces eso favorece que haya más giros a izquierda y, pues es un circuito que siempre se le ha dado muy bien a Marc Márquez.
y decíamos que Pecco, pues obviamente los demás circuitos podía ser muy fuerte, pero lo que estamos viendo hoy en día es que Marc Márquez no tiene. El problema de las curvas de derecha no eran de él, sino de la moto en Honda, porque pues no se le ve, no se le ve para cuáles son las partes flacas de Márquez ahora compitiendo. Tiene un perfil muy bajo, ustedes cuando lo oyen va a oír, no, pues no sé si podemos, este es un circuito que se le da más a Alex Márquez y a Pecco Bagnaia, entonces intentaremos hacer, y sale a acabar a cortar cabezas. Bueno, entonces Pecco Bagnaia saliendo en lugar 11, pues no es favorable, obviamente, para él. Pedro Acosta, el de que ya veníamos hablando, eh, en el puesto número 12, Bezzecchi de Aprilia, Jorge Martín, que hablamos del accidente que tuvo, salió en el puesto número 14, Luca Marini de Honda. Luca Marini es hermano de Valentino Rossi, que estuvo también en el equipo de Valentino Rossi hasta el año antepasado, donde pasó a reemplazar, a ocupar la vacante que dejó Marc Márquez en Honda cuando salió, pues llegó Luca Marini, pero poco ha demostrado pues aquí en la marca. Jack Miller en Yamaha, Raúl Fernández con Aprilia, compañeros pues en el equipo de Trackhouse, es un equipo satélite, equipo con muy buen poderío económico. Brad Binder en KTM, que era el líder antes de que Pedro Acosta llegara a KTM, y pues la rivalidad obviamente entre Brad Binder y Pedro Acosta también se da muy interesantemente. Ahora se ha metido Maverick Viñales, un comentario muy jocoso que hace de Marc Márquez cuando lo rebasa. Ahora hablamos de ello. Puesto 19 en la fila 7, 19 Augusto Fernández, Enea Bastianini en KTM y Johan Mir en de Honda. En el puesto número 21 pues tenemos a Somyak Chantra en Honda, que lastimosamente pues este chico no había demostrado madera para estar en MotoGP. Honda pues lo trajo de Moto 2 sin tener las credenciales suficientes como para estar en MotoGP. Y pues ahí lo veremos. Ojalá pues tenga algún cambio en el futuro. Esta fue la parrilla. ¿Cómo se forma la parrilla? Es importante entender de que cómo se organizan todos estos pilotos, cómo se sabe quién es el primero y el segundo. Para todo esto, obviamente, fíjate que las competencias, a pesar de que son sábado y domingo, realmente empiezan desde el jueves. Eh, bueno, el jueves es la sala de prensa y el viernes empiezan las pruebas libres, que son time attack. Son pruebas cronometradas y cada piloto sale, tiene unos tiempos para que hagan, generalmente son 15 minutos, algunas son de 15 minutos, y van haciendo sus pruebas libres. Los pilotos se clasifican llegando a la Q1 y a la Q2. En estos dos grupos, en la Q2, se clasifican los pilotos de la parrilla del número 1 al número 12 en la Q2. La Q1 establece el orden desde el piloto número 13 hasta el piloto número 22. En la Q, eh, cuando hacen las pruebas libres, los 10 mejores tiempos pasan directo a la Q2 sin pasar por la Q1. Entonces, 10 pilotos clasifican a la Q2. Todavía no se sabe quiénes van a ser el orden, no se sabe el orden, pero ya se sabe que esos 10 van a participar por ese orden. Nos faltan 2 porque dijimos que la Q2 son 2 pilotos. Bueno, los demás pilotos, desde el piloto 11 hasta el piloto 22, compiten en la Q1 con tiempo. Son tie attack donde los 2 primeros tiempos de la Q1 suben a la Q2. Esos completan los 12 pilotos de la Q2. Los demás se organizan 13, 14, 15 hasta el 22. Entonces ya tenemos los 12 pilotos que participan en otra prueba cronometrada para, con los tiempos, formar la parrilla del 1 al 2. Eso ya son carreras.
Eso a pesar de que no es uno contra otro y no es uno contra el tiempo. Bueno, sí, van compitiendo porque se van viendo y van viendo que este mejoró el tiempo y este subió y bajó y van viendo ustedes la lista y eso es muy emocionante verlo. Desde ahí empiezan las carreras. Entonces, desde el mismo viernes ustedes tienen que estar atentos a seguir las carreras. Bien, vamos aquí donde tenemos... eh, pasemos, veamos el circuito. El circuito de Qatar es este, lo estamos viendo en pantalla, donde tiene una longitud de 5.8 kilómetros, si no estoy 5.4 kilómetros tiene el circuito de Lusail en Qatar, un circuito hermoso, desde 2004 están realizándolo, pues está inaugurado desde 2004. Si ustedes ven aquí el punto de partida, este es el punto, la meta, perdón, ¿dónde estamos? Aquí estamos. Esta es la meta. Y el punto de partida es aquí, este punto. Pero la meta es aquí. La corrieron más atrás debido a que pues, no querían que en el rebufo que se podía ocurrir en la recta, digamos, el piloto que no era merecedor de la competencia fuera a pasar a otro por rebufo, no por capacidades. El rebufo es lo que vemos también, se ve fácilmente en la Fórmula 1 cuando se meten detrás de otro vehículo, de otro carro, o la moto se mete detrás de la otra, es chupada por la de adelante, sale y lo rebasa. Ese es el rebufo. Muy frecuentemente vamos a estar hablando de ello. Vamos mencionando pues, el vocabulario que aquí manejamos o que se maneja aquí en MotoGP. Entonces, de 5.4 kilómetros tenemos el primer sector de la competencia que va desde aquí, desde la salida, hasta acá. Este, donde dice T1, el segundo sector lo vemos aquí, arriba, después de la curva 7, entre la curva 7 y la curva 8. El, eh, el segundo sector termina aquí, después de la curva 13. Y el último sector que inicia aquí hasta la meta. Bueno, vemos son las 16 curvas que tiene el circuito, donde 10 curvas son a derecha y 6 curvas son a izquierda. Vemos que las curvas donde se va a utilizar la mayor, digamos, la mayor potencia de frenada, lo podemos encontrar aquí en la curva 1, en la curva 4 y en la curva 16. Estas curvas son las más lentas. Vemos aquí en la curva 6, también vemos es el long lap, que lo utilizan para las penalizaciones. Cuando hay un piloto que lo castigan por alguna razón, le exigen que pase una o dos veces por el long lap, ¿no? Así o tiene que realizar un long lap y ese lo realicen en este punto, aquí en la curva 6, en caso de que la tenga como la tuvo Marc Márquez, tuvo una penalización ahorita en Qatar. Ya hablaremos de eso. Vemos las velocidades que tienen los pilotos, ustedes están viendo, digamos, la velocidad más alta de este circuito, la obtienen obviamente en la recta. En este circuito alcanzan velocidad en esta recta de 348 kilómetros en este punto. Incluso ustedes ven, es el único lugar donde pueden ponerse esta marcha. Curvas bastante complicadas, aquí entre la 12, 13, 14, porque prácticamente casi la quieren convertir en una sola curva, ¿no? Y son bastante complejas. Esta curva 11 es una curva de izquierda larga, donde van eh, acomodando la moto, van derrapando la moto para poderla enderezando y preparando la moto para la siguiente curva, para la número 12, ¿no? Para ir quedando de frente y que poder llegar a la parte interna de la curva antes de la curva 12, a la parte más externa, pues entre la 11 y la 12, la parte más externa, poder llegar rápidamente. Y para ello van a ver las motos haciendo unos derrapes lindísimos, hermosísimos allí en ese tipo de curvas que son muy rápidas. Mira la curva 11 la toman a 258 kilómetros por hora. Y pues lógicamente van bajando. Bueno, este es el circuito y vemos las curvas. Esto es lo que tenemos allí. Y bueno, vamos aquí el circuito
y veamos. Hablemos de la carrera. Yo creo que en sí, vamos, permítame aquí, lo acomodamos. Bueno, ya mencionamos pues en la carrera, eh, ya después de la parrilla, como estaba organizada, tenemos en la salida de la carrera, en la primera curva, Mar Márquez toma la delantera, tiene un toque con su hermano, su hermano salió súper agresivo y generó un toque en la moto, arrancándole incluso uno de los alerones traseros a la moto de Mar Márquez, aprovechando Morbidelli por la parte externa de la curva y colocándose en primer lugar. Y en ese choque que tiene entre el hermano Alex Márquez, quedó en cuarto lugar por detrás de Gian Antonio. Entonces se organizaron, eh, quedando Márquez en el cuarto lugar, el hermano Alex Márquez, no Mar Márquez. Y Peco, perdón, Peco no, Alex vuelve a golpear a Gian Antonio. Es una lástima lo que ocurrió entre Alex y Gian Antonio, donde lo golpea más o menos creo que en la vuelta 5, porque iban compitiendo por el tercer lugar los dos. Obviamente Alex no quería perderse, Alex ha estado ganando la competencia, se autodenominaba Mister Segundo porque tanto la carrera como el sprint del sábado, las ha estado quedando en segundo lugar Marc Márquez. Incluso en Austin, donde se cayó Marc, el que ganó fue Peco, aunque pues, lo que mencionamos es que no ganó Peco, perdió Marc, ¿no? Por una caída que tuvo, por estar demostrando su sobradez que, que tiene sobre los demás pilotos, porque es un caníbal, quiere a toda hora mostrar. Él se guardó, se molestó cuando se sintió atacado, ¿no? Por Peco, quiso demostrar que le podía coger hasta 5 segundos, yo creo, y eso fue, pues obviamente que le hizo cometer un error y caer en Austin. Por eso no ganó, pero Mark se ha ganado de las de los cuatro gran premios, o sea, 8 carreras, ha ganado 7. La única que no ganó fue la de Austin. Y Mark, Alex, el hermano, ha quedado en segundo lugar. En todas, excepto ahora el domingo pasado, en el que quedó en séptimo lugar después de tener 2 accidentes en pista y que ascendió al sexto lugar, pues porque Maverick Viñales fue también penalizado y quedando de segundo llegó hasta el puesto 14. Ya les hablaremos sobre ese caso, que es bastante interesante. ¿Por qué? Y porque ha estado sucediendo últimamente el problema de las presiones en las llantas. Bueno, Peco, vemos la competencia, cómo se fue dando. Peco adelantó a Mar Márquez en la curva 6. Márquez se la devolvió en la siguiente vuelta, en la siguiente curva, en la siguiente vuelta, en la primera, en la misma curva donde Peco lo adelantó. Márquez en la siguiente volvió y lo adelantó. Siempre se estaba guardando. Todo el mundo pensaba que que la moto de Márquez había sufrido en el choque con Alex Márquez porque se lo pasó, primero se lo pasó Morbidelli, luego se lo pasó Viñales, se lo pasó Peco, todo el mundo fue pasando a Marc Márquez y todos mundo pensábamos que era que no, algo le había pasado en la curva o la moto no le estaba dando lo que él tenía. Pero no, era estrategia. Era todo fríamente calculado. Y eh, ya explicaremos la estrategia de Mar. Terminemos de hablar de la carrera, pues para que salgamos de la explicación de ello. Viñales pasa a Peco. Viñales en una KTM, ¿no? Te pasa a Peco, que Peco ya venía en tercer lugar, lo rebasa, quedando en segundo lugar. Luego Viñales pasa a Mar Márquez, Eh, y así recorrieron gran parte de la carrera donde eh, Viñales iba por delante. Viñales hace un rebufo del que ya hemos hablado
sobre Morbidelli, que era el que iba en primer lugar. Fíjate que Morbidelli pasó a Marc Márquez en la primera vuelta y le alcanzó, creo que a coger hasta más de un segundo. Todo el mundo pensaba, bueno, se le escapó. Y Márquez dijo, no, yo lo dejé que se fuera. Yo sabía que es lo que estábamos haciendo. Márquez quería generar un tapón ahí con los demás pilotos. Viñales y Marc Márquez hacen ese rebufo, mientras que Viñales le hace rebufo a Morbidelli, Márquez se lo hace a Viñales y rebasan a Pecco Bagnaia después de haber rebasado a Morbidelli. Entonces queda Viñales en primer lugar, Márquez en segundo lugar y una hermosísima, ¿no? Pelea, una disputa entre eh, Pecco Bagnaia y Morbidelli, que quedaron en tercer y cuarto lugar. Se sobrepasaron 4 o 5 veces, el uno al otro, curva tras curva. Y si ven la repetición, si lo buscan ahí en YouTube, las carreras, vean esa parte, ¿no? Que fue súper emocionante. Fue más, lo pueden buscar ustedes si quieren ahí en la curva 11, creo que se dio en la vuelta 11. Y pues curioso ver a tres Ducatis, ¿no? A Marc Márquez, a Morbidelli y Pecco corriendo detrás de una KTM en primer lugar. Luego viene la caída de Jorge Martín, donde sufre también atropellamiento por Dillan Antonio. Ya habíamos hablado de Dillan Antonio. Realmente yo creo que fue el principal perdedor de todo esto, porque Dillan Antonio estaba corriendo a los ritmos de Márquez. Era el único que tenía esos ritmos. El ritmo que tenía Dillan Antonio era muy bueno. Tuvo primero el incidente con Alex, donde Alex lo saca y estaban peleando los dos por el tercer y cuarto lugar. Lo sacó, quedando relegado pues al puesto 17, 18, por allá, Dillan Antonio, tratando de llegar. Estuvo en un momento detrás de Jorge Martín, que iba como en el puesto 14, ya fue recuperando puestos, y en ese momento fue que se cayó Jorge Martín y Dillan Antonio, que iba detrás, pues desafortunadamente lo atropella. Pero fíjense algo muy curioso, algo que les voy a mostrar, donde Marc Márquez, bueno, hablemos del circuito, aquí en este punto hay que hablar algo. Este es un circuito, los AIL, donde no hay muchas carreras en el año, son muy pocas, es decir, los pilotos necesitan el caucho que sobra de las llantas de los demás pilotos, de las demás competencias, de las demás carreras, de las carreras de carros, todo eso. Eso ayuda a que ellos puedan utilizar ese caucho para hacer derrapes. Resulta que este es un pavimento muy abrasivo, el que tiene el USAID, el circuito de Qatar. Es un, es un pavimento muy abrasivo con el que acaban las llantas, los neumáticos muy rápidamente, especialmente el delantero sufre muchísimo. ¿Por qué? Porque tiene tanta tracción, ¿no? Y las Ducati sobre todo en especial porque la Ducati lo que tiene es tracción. La llanta trasera genera tanta tracción y tanto empuje que el desgaste de la llanta delantera es bárbaro, es brutal. O sea, la lleva casi arrastrando esa llanta y el desgaste, y había que cuidar ese neumático. Y eso fue lo que dijo Márquez. Voy a cuidar mi neumático delantero. En la primera tanda, en la primera etapa de la competencia tendré que cuidar mi neumático delantero. Por eso era que pensábamos que era que él no tenía ritmo, que estaba lento, que se lo estaban sobrepasando, que se lo sobrepasaba uno y el otro dijo, me sobrepasó un Urbiele, váyase, el otro que se vaya, que el otro. Tenía todo calculado. Y la prueba está en los números. Miremos esto, miremos esta tabla. Si vemos aquí, miremos aquí esta tabla. A ver. Esta es la tabla
de la vuelta más rápida del circuito que hizo cada piloto. Ahí están los 22 pilotos y vemos que la vuelta más rápida, ¿quién la hizo? Pues la hizo Marc Márquez. La vuelta más rápida. En primer lugar, ¿qué tiempo usó? 1:52 medio. 1:52, ¿no? Medio hizo Marc Márquez el mejor tiempo. Pero aquí está lo interesante. Mire quién fue otro. Bueno, el segundo más rápido, bueno, obviamente fue Viñales. Acá lo vemos. Francesco Bagnaia, Pecco Bagnaia en el tercer lugar. Y ahí lo vamos viendo. Pero miremos lo que hace Ducati, la diferencia, por ejemplo, de estos pilotos a Marc Márquez. Marc Márquez hace la vuelta más rápida del circuito en la vuelta 19, o sea, casi para terminar el circuito, cuando ya supuestamente casi nadie tiene neumáticos, ¿no? ¿Quién es otro que lo hace? Mire, en la vuelta 18, hablamos de él, de Fabio Di Giannantonio. Mire, lo hace en la vuelta 18. No es lo mismo. Lógicamente, Di Giannantonio había tenido dos percances en pista que lo habían puesto, lo han relegado. Obviamente, si vemos el lugar en el que llegó Fabio Di Giannantonio, lo vemos aquí en la parrilla, en donde quedó. Quedó en el puesto 16. Pero tenía los ritmos de Marc Márquez. Yo creo que de no haber sufrido los accidentes con Alex Márquez y bueno, se le sumó, yo creo que ya con ese era fue suficiente para haber quedado por fuera del podium, pero yo creo que él tenía tiempos y tenía moto y tenía capacidad para haber llegado al podio y merecidamente lo hubiera hecho. Tuvo el accidente con Alex y posteriormente con Jorge Martín, donde tuvo el atropellamiento y quedó. Pero, pero si vemos estos tiempos, vemos quiénes fueron los dos. Pero esto es bárbaro, lo que estamos viendo aquí, que este tiempo lo haya hecho. Mira, si tú ven los demás, casi todos fueron en las primeras vueltas. Aquí vemos. Muy raro que en la última vuelta, donde se va quedando el neumático, pues vayan a lograr un buen tiempo. Por el contrario, se fueron quedando y se fueron quedando. Los que tenían mejor neumático fueron los que fueron llegando. Entonces, aquí está la prueba de ello. Aquí, obviamente, vemos el podium, el podium, obviamente, aquí tenemos los tres pilotos que quedaron en podio, fue Márquez, Francesco Bagnaia y Franco Morbidelli. Aunque en el podio no fueron los tres que estuvieron presentes, porque Maverick Viñales quedó en segundo lugar. Él fue el segundo lugar, obviamente Francesco Bagnaia quedó en el tercero y Franco Morbidelli en el cuarto. ¿Qué pasó? Que a Maverick Viñales lo penalizaron con 16 segundos después de haber terminado la competencia. O sea, él estuvo en el podio, recibió su trofeo de segundo lugar en una KTM, muy valioso, porque sabemos que el problema es que están teniendo las KTM, tienen un problema de chattering que no lo han podido resolver, unas vibraciones en el tren trasero que no los dejan, le han puesto unas cajas, unos péndulos especiales que disminuyen las vibraciones, es decir, que si la llanta sube, eso hace que el peso baje y trata de normalizarle, pero no han podido y el desarrollo, pues obviamente están probando piezas, pero no hay desarrollo, pues obviamente ya sabemos qué es lo que pasa en KTM. Pero Maverick Viñales, que venía en los últimos lugares durante todas estas competencias, mostró algo. Obviamente, porque es un piloto, lo que él ya ha demostrado, el piloto que es. Todos estos pilotos que están aquí, yo creo que a excepción de Chantra, son pilotos que han hecho mérito para estar acá. Que ni siquiera creo que los pilotos de Superbike que han venido a correr en MotoGP, pues no han hecho gran cosa. Pero esos pilotos que vienen en la formación de MotoGP, Moto3, Moto2 y MotoGP son los monstruos. Y Maverick Viñales, obviamente, pues ya lo ha demostrado en el pasado. Y hablemos de lo que le pasó. ¿Por qué la penalización? A él lo penalizan porque por presión baja los neumáticos.
Michelin, que es la que provee los neumáticos para MotoGP, establece unas presiones mínimas en las cuales los pilotos pueden andar. Y establecen, por decir, tantos bares o por debajo de tantos bares no pueden andar. La regla dice que, que tienen que andar por encima de la presión o dentro de las presiones normales el 60% de la competencia. O sea que podrían estar por debajo hasta un 40%. Pero ¿qué pasa? Que los pilotos, recordemos que Maverick Viñales mucho tiempo estuvo solo liderando la carrera. Y probablemente planearon, sus técnicos planearon de que él no iba a estar de primero. Planearon de que él iba en un grupo de pilotos donde iban todos juntos y cuando las motos van de atrás de otra, los neumáticos elevan la presión. El aire sucio eleva la presión de la llanta del que va atrás. Entonces, cuando se eleva, aumenta la temperatura y al aumentar la temperatura, pues lo que hace es que se eleva la presión. Pero ocurre el efecto contrario cuando van solos. Por eso un piloto cuando se cae en una competencia al comienzo algo empieza a sufrir porque pues, necesita el grupo para poder mantener las presiones. A los pilotos les encanta ir con presiones las más bajas posibles. ¿Por qué? Porque pues, al estar la presión más baja, la llanta tiene mayor contacto sobre el pavimento, pero le exigen un mínimo. Michelin establece esa presión de acuerdo y en cada circuito es diferente. ¿Por qué? Porque las condiciones son diferentes, la temperatura es diferente. Aquí en Qatar, obviamente, fíjese que empezaron a hacer las competencias de noche porque las temperaturas son bárbaras. Pero los pilotos se quejaron de que las temperaturas caían muy rápidamente a la hora que estaban compitiendo o a la hora de la carrera. Lo hacían bien en las clasificaciones, pero en la hora de la competencia, que era la última, las temperaturas eran muy bajas y corrieron un poquito el horario hacia arriba, donde entonces las eliminatorias o algo si la hacen un poco más temprano, con más calor, las competencias las hacen a una hora donde han podido controlar un poquito más la presión allá. Bueno, en cada circuito manejan eso. ¿Cuál es la presión más baja? ¿Y qué es lo que establece Michelin como el problema? Cada neumático, ¿sí?, tiene la goma adherida a la carcasa. La goma es la que se va a gastar durante la competencia. Y esa goma está pegada a la carcasa. Y si se baja demasiado la presión, la goma hace esto sobre la carcasa, lo cual podría hacer que desprendiera la goma, que ya ocurrió alguna vez en algún circuito. eh, no, se me escapa el nombre de quién fue, pero ya ocurrió alguna vez. Y pues lógicamente, por seguridad de los pilotos, esta es lo que quieren hacer. Y ha ocurrido ahorita, en Tailandia ocurrió un caso similar. A Marc Márquez el año pasado también lo penalizaron con 16 puntos también creo, en una de las carreras del año pasado. También pagó penalización por lo mismo porque no tenía las presiones normales. Y hubo una situación muy linda con este tema en la primera carrera en Tailandia, precisamente con Marc Márquez, porque Marc Márquez mm, empezó la carrera de Tailandia, se fue de primero, iba sobradísimo, le llevaba un minuto, un segundo y medio a su hermano que iba en segundo lugar y a Peco Bañaya le llevaba otro segundo y medio. Iba sobrado y apenas llevaba 10 vueltas. Pero de repente, no sabe, todo el mundo pensamos que le va a pasar algo a la moto o algo porque mira hacia atrás y su hermano, espera a su hermano y deja que su hermano pase. Y dice, "Ah, bueno, ¿y ahora usted qué hizo? ¿Será que quiere que el hermano lidere por primera vez, el hermano que por primera vez lideraba una carrera de MotoGP? Donde decía, o fue que le pasó algo a la moto y no sabíamos. Al rato ya se entendió de que era que llevaba, eh, él podía, fue en la vuelta 7 digamos, y la norma decía que el 40% de la competencia, hasta el 40% podría andar por debajo por debajo de la presión normal. Resulta que él ya llevaba 7 vueltas. El 10% de la competencia eran 10 vueltas. O sea que en 3 vueltas él iba a quedar ya eliminado o lo iban a mandar para atrás. ¿Y qué hace?
frena, disminuye la velocidad y se va detrás de su hermano. Su hermano lo lideró y él se fue casi toda la competencia, ¿no? Detrás del hermano, elevando la presión de la llanta delantera, y cuando faltaban 3 vueltas, él ya hizo el cálculo. El 10% son 10 vueltas y media, y yo llevo 7 por debajo de la presión normal. Me quedan 3, ya es momento, y ¡pum! Rebasó a su hermano otra vez y volvió y le tomó otros 2 segundos. Bueno, eso es la explicación que él dio en ese momento, y todos nos creímos esa situación. Pero hoy en día ya se levanta otra teoría de que eso no fue tan cierto. Lo que se comenta es de que está tan sobrado y que eh, cuida hasta el espectáculo. Él habla, el espectáculo lo estoy dando yo. Y si él, ¿qué más hacía en esa carrera? Irse más, irse más, irse más, tomar más puntos. No, se sentía tan sobrado sobre los demás competidores, sobre todo sobre su rival principal, que era Pecco Bagnaia, que hace lo que hace. Esa es otra teoría, nadie va a poder demostrarlo, obviamente, pero pues esto es lo que ha ocurrido con el tema de las presiones, y por esa razón en esta carrera, Madrid Viñales, siendo segundo, que él tal vez sabía, que, porque ellos se dan cuenta, ellos en el tablero les aparece el alerta sobre la presión de las llantas, pero él dijo, bueno, yo prefiero quedar de segundo, me imagino yo, ¿no? Prefiero quedar de segundo, estar en el podio, bueno, y después me castigan en otro cuento, pero estuve en el podio, ¿no? Y llegó en segundo lugar. Hubiera podido llegar de pronto en primero si hubiera marcado pasado algo, pero él llegó en segundo lugar, y pues una cuestión técnica lo relegan al puesto 14. Todos los demás pilotos suben un lugar, por eso están allí. Bueno, yo no sé, vamos contando historias de todo lo que va surgiendo de acuerdo a los eventos, las situaciones que están ocurriendo. Eso es lo que estamos haciendo. Podemos, pues miremos esto. Bueno, esto es lo que hablábamos. Esto está bien interesante. Esto es Austin, Texas. Una situación que la tenía aquí, se me atravesó acá, no la quería presentar hoy aquí, pero aquí está, y bueno, comentémosla porque en Austin, Texas, ocurrió la caída de Marc Márquez, pero vemos cómo está tan sobrado. Estos números nos muestran lo sobrado que está Marc Márquez, y además muestra quién es él en competencia. Él parece una ovejita en todas partes, pero es un caníbal. No come ni de su hermano en competencia, y ya lo ha demostrado, ¿no? Si nosotros vemos en la carrera pasada, Pecco Bagnaia, que pues, no ha encontrado su punto en su moto, sus cosas, y, pues le está costando muchísimo poder ser el segundo, demostrar que realmente es un favorito y tiene capacidades, pero pues el problema es Marc Márquez. El problema es que tiene de compañero de box a Marc Márquez. Ese es su principal problema. Y lo está poniendo en evidencia porque la moto la han hecho. Él ha hecho la moto. Marc Márquez está compitiendo en la moto que creó, o que creó Ducati, con los números básicamente de, de Pecco Bagnaia. Y vemos cómo, si recordamos lo que pasó en Austin, Pecco Bagnaia ganó la carrera, pero porque Marc Márquez se cayó. Márquez cayó en la vuelta número 9, no, sí, cayó en la 9, en la 7, 8, es aquí, sí. Pero vamos analizando a Pecco con Alex, lo que fue pasando. Te recordamos, en la primera vuelta, vemos los tiempos de los tres, es 2:04, 2:05 y 2:03 la de Marc. Aquí estamos. Vamos a ver si aquí dibujamos esto. En la vuelta número 2, este es el tiempo de Alex. Mira la vuelta número 3, más o menos va parejo. Va detrás de su hermano. Mira su hermano cómo va. Su hermano iba relajado a esa velocidad, con esos tiempos. Mira la vuelta 3, 2:03, de ahí no sale. Y su hermano detrás, siguiéndolo. Pecco haciendo lo propio. Pero mire aquí en la cuarta vuelta, que es
2:03, ¿qué va pasando con Pecco Bagnaia? Empezó a disminuir el tiempo en carrera Pecco, mejorando Pecco en la cuarta vuelta. Es donde lo rebasa. Si nosotros vemos, a ver, aquí estamos, la tabla de rebaso. Bueno, estamos aquí. Pecco rebasa a Alex Márquez y cuando Márquez se entera de que han rebasado a Alex y que Pecco viene detrás de él, mire lo que empieza a hacer él. Acá se ve. 2:02. Aquí tapé el número. Aquí lo rebasó y empezó Márquez 2:02. 2:02. Esos son los tiempos de Márquez. Aquí empezó a acelerar y a coger los tiempos. Si nosotros vemos aquí en la vuelta número 4, el tiempo, aquí está, en la vuelta número 3 iba Márquez en primer lugar, Alex en segundo y Pecco en tercer lugar. En la vuelta 4 ya Pecco Bagnaia ya había rebasado a Alex Márquez. Y fíjese la ventaja que tenía en ese momento o en los tiempos que estaba haciendo Márquez al respecto. Miren la vuelta 4. Miren la vuelta 5. ¿Qué pasó aquí? Mire, Pecco 2:02, 7, 2:02, 4. De 2:03 Márquez ya empezó a apretar más y ya pasó a 2:02, 4. 2:02, 7, más de 3 décimas tenía aquí en la vuelta 5. En la vuelta 6, 2:02, ¿no? Y Pecco 2:02. Fíjese el tiempo que le tenía. Aquí está el tiempo que le había agarrado. En la vuelta 4 le tenía 1.3 de ventaja a Pecco. En la vuelta, pongámoslo aquí, aquí le tenía 1.63 en la vuelta 5. En la vuelta 6, 1.9. Mire, desde 1.3, 1.6, 1.9, 2.2, o sea, empezó a comerse al vivo a Pecco, ¿no? 2.87 tenía en la vuelta 8 sobre Pecco Bagnaia. Esto es muchísimo tiempo. Obviamente, ya aquí fue donde cayó y Pecco toma el primer lugar, Alex el segundo, ¿no? Eh, y obviamente pues, gana la carrera. Pero estos números demuestran lo que Pecco Márquez iba ganando esa carrera sin esforzarse. Cuando sintió, le alcanzó a agarrar casi 3 segundos. En cuatro vueltas le agarró casi 3 segundos. Eso es Marc Márquez. Aquí están los números que estamos hablando. Bueno, no vamos a hablar más de más números que esto se nos hace pesado así. Eh, bueno, aquí vemos la noticia, ¿no? Donde Maverick Viñales es sancionado 16 segundos por la baja presión en neumáticos. Ya explicamos lo que es lo que pasa con los neumáticos. Aquí pues donde menciona que Márquez engaña hasta a Dani Pedrosa sobre su estrategia. No podía saberla nadie. Igual recordamos lo que también hizo en Austin. Que en Austin, fíjate que en Austin, cuando él sale de la parrilla, bueno, es que es un evento en el que tenían llantas de húmedo para arrancar y resulta que el tiempo secó en el momento que ya estaba en la parrilla, el tiempo se secó, pero ya tenían las motos en la parrilla, ya habían hecho en la vuelta de observación, ya la habían hecho, iba a arrancar el warm-up, ¿no? La vuelta de calentamiento y a Márquez se le ocurrió, faltando 2 minutos, salir corriendo por la moto de seco. Eso hacía que lo tuvieran que penalizar, pero él sabía la penalización. Pero la penalización incluía que él ya no salía de la parrilla, salía de último y desde los pit. Y
tenía que hacer durante la carrera un paso por pit, que eso le quitaba aproximadamente 10 segundos, más 3 segundos más de la salida de pits, son aproximadamente 13 o 14 segundos lo que podía perder en competencia. Pero él decide hacer eso. La gente pensó que lo que ocurrió fue algo diferente. Lo que ocurrió fue que creyeron que estaban utilizando la norma, otra norma diferente, en la que si 10 pilotos, si más de 10 pilotos se salen de la parrilla, tienen que la bandera roja y hacer una nueva salida. Y, y eso fue lo que buscó Márquez. Todo el mundo interpretó que era que buscaba 10. No, si él hubiera buscado los 10, se sale antes de la parrilla y no faltando 2 minutos. Él quería sorprender a todo el mundo y dejarlos y correr, salir de último con 14 segundos, pero con llantas de seco y todo el mundo con llantas de húmeda, para pista húmeda. Entonces, esa fue la estrategia, pero todo, ser el mejor piloto, tener la mejor moto y ser el más astuto y el más cabezón, pues no sé qué vamos a hacer cómo le vamos a competir, pero hay que verlo porque pues estamos frente a alguien que será una leyenda. Hay que ver las cosas que hace, las cosas que imagina, las cosas que habla, ¿no? Eh, bueno, yo creo que vamos cortando aquí por hoy. Espero ser que en las próximas carreras tenemos que ver ya la próxima competencia que viene siendo, déjeme yo salgo de acá porque esto me pueden cerrar mi canal y apenas lo estamos arrancando. Eh, Vemos aquí el calendario, las fechas, porque vamos a estar pendientes y porque vamos a hacer previos al siguiente Gran Premio, que bueno, va a ser el 24, 25, 26 y 27. Esta es. Bueno, entonces estaremos hablando previamente, obviamente, del circuito, de la preparación, de las noticias que hay. Ahora hicimos primero un abrebocas, es lo que hemos hecho hoy para que podamos eh, vivir pues las cosas, que podamos tener un poquito de bases y teorías sobre eh, sobre lo que es MotoGP en general y viviendo pues con el ejemplo de la carrera de Qatar, pero vamos a hacerlo de forma más dinámica y con todos sus comentarios. Muchas gracias. Vamos a dejar hoy por aquí y esperemos a la próxima. Muchas gracias. Este es GP Fram. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.